Llegué a la barca con una mochila ligera y el cuerpo acostumbrado a cargar más de lo que parece. Venía del interior de Jalisco, de una finca donde el trabajo empieza antes de que amanezca y termina cuando ya no se ve el surco. Me llamo Bastiano y allá aprendí a usar las manos, a medir el cansancio y a dormir con el silencio del campo. No me considero alguien supersticioso, pero crecí escuchando historias que no se contaban para asustar, sino para advertir, dichas con la seriedad de quien habla de cosas que no conviene provocar. La ciudad me recibió con un calor que se pega a la piel y no se va ni con sombra. Las calles se sentían vividas, con comercios pequeños, casas viejas junto a construcciones más nuevas y un ritmo que parecía tranquilo, aunque por debajo se notaba cierta tensión, como si todos supieran algo que no se dice. Me movía con naturalidad, preguntando por trabajo, observando horarios, entendiendo rápido cómo funcionaban las cosas sin necesidad de explicaciones largas. Durante los primeros días caminé entre obras, bodegas y talleres, ofreciendo ayuda donde hiciera falta. Para no gastar de más, alquilé un cuarto barato en una casa de hospedaje sencilla, administrada con pocas preguntas y menos palabras. Era el tipo de lugar que sirve mientras uno se acomoda. Nada de lujos, nada de promesas. Agradecí eso, porque no iba buscando comodidad, solo un sitio donde caer rendido al final del día. El cuarto era práctico, sin nada que llamara la atención. Una cama angosta contra la pared, una escribanía vieja con marcas de uso, una silla de madera que crujía al sentarse y una ventana pequeña que daba a un corredor interior. Todo parecía limpio, usado sin intención de ser otra cosa. Al cerrar la puerta por primera vez, noté un olor desagradable, parecido al azufre, que me hizo fruncir el ceño más por molestia que por alarma. Pensé que sería cosa de las cañerías, algún producto de limpieza fuerte o algo que venía de la calle y se quedaba atrapado. Abrí la ventana, dejé correr el aire, pasé un trapo húmedo por las superficies y seguí con mi día. El olor bajó un poco, lo suficiente para no prestarle atención. En ese momento no había motivo para darle más vueltas. Al caer la noche, el cansancio me ganó como siempre. Sin embargo, el olor seguía ahí, más presente cuando me acostaba. No me dio miedo, sino una irritación constante, una incomodidad física que se metía en la cabeza y no dejaba descansar bien. Al despertar, sentía una ligera presión en las sienes, como cuando uno duerme poco o mal, y lo atribuía a la adaptación al lugar. Con los días mantuve el cuarto ordenado, casi por costumbre. Cada cosa tenía su sitio, igual que en la finca, y así debería quedarse. Aún así, el ambiente se sentía extraño, no hostil, pero sí indiferente. Era como si el espacio no respondiera a mi presencia, como si yo no terminara de encajar allí, aunque no hubiera una razón clara para pensarlo. Al volver de la calle, después de pasar horas bajo el sol buscando trabajo, tenía la sensación de que algo estaba fuera de lugar, sin poder señalar qué. No descansaba del todo, y el cuarto parecía siempre igual, frío en su manera, ajeno. Ese malestar era sutil, cotidiano, fácil de ignorar, y así lo hice, convencido de que solo necesitaba tiempo y un empleo fijo para que todo se acomodara por sí solo. Volví una tarde con las piernas pesadas y la cabeza llena de números y direcciones anotadas sin éxito. Al meter la llave en la cerradura del cuarto, la puerta no cedió. Giré la llave otra vez, con cuidado primero y luego con más fuerza, pensando que quizá no había entrado bien. El metal respondió, pero la puerta se mantuvo firme, como si del otro lado alguien la estuviera sosteniendo. Sentí más fastidio que preocupación, esa molestia seca que da cuando algo simple se niega a funcionar. Probé empujar con el hombro, revisé la llave a contraluz y volví a intentarlo. Nada. En ese momento otro huésped pasó por el corredor y se detuvo a mirar la escena. Observó sin apuro, se acercó y, tras intentar una sola vez, abrió la puerta sin dificultad, como si nunca hubiera estado cerrada. Me quedé quieto, con la llave todavía en la mano, sintiendo una mezcla rara de vergüenza y desconcierto. Lo que más me inquietó no fue el fallo de la cerradura,
sino la forma en que parecía haber ocurrido solo conmigo. El gesto del otro fue natural, sin esfuerzo ni sorpresa, como si no hubiera nada fuera de lugar. Entré al cuarto sin decir nada. Revisé la puerta por dentro, abrí y cerré varias veces. Funcionaba perfecta. Esa noche me costó dormir, no por miedo, sino por la sensación de haber quedado mal parado frente a algo que no entendía. Otras veces ocurrió algo parecido. Regresaba, introducía la llave y la puerta ofrecía resistencia, como si estuviera mal alineada o hinchada por la humedad. Insistía, me tensaba, respiraba hondo y al final cedía de golpe. Nadie más parecía tener problemas, y eso hacía que la duda se volviera hacia mí, hacia mi fuerza, mi pulso o mi paciencia. Dentro del cuarto empezó a pasar algo igual de pequeño, pero más persistente. La silla de la escribanía no estaba donde la dejaba. Yo tenía la costumbre de empujarla hasta que tocara la mesa, siempre en el mismo ángulo, casi como una manía. Al volver, la encontraba girada o separada, apuntando hacia otro lado. Pensé que tal vez me equivocaba, que el cansancio me jugaba una mala pasada. Puse más atención. Antes de salir, miraba la silla, la acomodaba y me aseguraba de recordar su posición. Al regresar, el cambio era claro. No grande, no exagerado, pero suficiente para notarse. Era como si alguien se tomara la molestia de moverla apenas, solo para que yo lo notara. Eso me empezó a incomodar de una forma difícil de explicar. El olor a azufre aparecía con más fuerza después de esos momentos. No era constante, sino puntual, como si se activara tras la resistencia de la puerta o el cambio de la silla. Sentía el estómago apretado, una irritación que no tenía causa clara, y el descanso se volvía ligero o interrumpido. El cuerpo reaccionaba antes que la cabeza, y eso me desconcertaba. Para evitar pensar de más, reduje mi tiempo en el cuarto al mínimo. Llegaba, me bañaba y me acostaba. Aún así, notaba que mientras menos estaba ahí, más incómodo se sentía el lugar cuando regresaba. El ambiente no se suavizaba con mi ausencia. Al contrario, empecé a entender que no era un problema general del cuarto, sino algo que se daba conmigo, como si el espacio no terminara de aceptarme. El sueño llegó sin aviso y con una claridad que no era normal. Me vi dentro del cuarto, con la misma luz apagada, el mismo silencio espeso y el olor pesado flotando en el aire. Todo estaba exactamente donde lo dejaba al acostarme, salvo por un detalle inquietante. Yo mismo estaba ahí, de pie, moviéndome por el espacio con una intención que reconocía, pero que no sentía como propia. Esa versión mía empujaba la silla de la escribanía con lentitud, colocándola en una posición distinta a la habitual. Luego se acercaba a la puerta y la cerraba con cuidado, girando la llave desde adentro, como si se asegurara de que nadie pudiera entrar. El olor a azufre se hacía más denso con cada movimiento, y aunque entendía que estaba soñando, el cuerpo reaccionaba como si aquello fuera real. Al despertar, atribuí todo al cansancio y a la tensión acumulada. Sin embargo, el sueño volvió a repetirse con pequeñas variaciones. El escenario siempre era el mismo cuarto, y las acciones también, pero había algo en esa figura que no encajaba. No caminaba como yo, no respiraba como yo. Sus movimientos parecían calculados, ligeramente atrasados, como si estuviera copiando gestos sin comprenderlos del todo. El rostro era el mío, pero sin expresión verdadera. Los ojos miraban sin parpadear lo suficiente, y la forma en que se detenía antes de cada acción daba la impresión de estar siguiendo una instrucción invisible. Esa imitación imperfecta me provocaba una incomodidad profunda, difícil de explicar incluso para mí mismo. No era miedo directo, sino rechazo, como cuando algo conocido se presenta deformado. Al abrir los ojos después de uno de esos sueños, el olor a azufre era tan fuerte que me hizo toser. El cuerpo estaba empapado de sudor y sentía el corazón golpeando con fuerza, no por una pesadilla cualquiera, sino por la sensación de que algo seguía ahí, observando. El cuarto parecía más pequeño, como si el aire se hubiera espesado durante la noche. Una madrugada desperté de golpe, sin transición entre el sueño y la vigilia. Frente a la puerta, ocupando el espacio con una quietud absoluta,
estaba la misma figura que había visto dormido. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, mirando. El cuerpo no me respondió al principio. Quise incorporarme y no pude. Quise gritar y el aire no salió. La certeza llegó antes que el movimiento. Aquello no era una confusión ni una imagen mal formada por el sueño. Sentía su presencia con una claridad incómoda, como se siente a alguien parado demasiado cerca. En un par de segundos, sin cambiar de postura ni emitir sonido, la figura desapareció, dejando el espacio vacío y el olor todavía suspendido. Un sonido salió de mi garganta sin que lo decidiera, corto y contenido. Esperé escuchar pasos, puertas abrirse, cualquier reacción en la casa, pero no ocurrió nada. El silencio siguió igual que siempre. Fue en ese momento cuando entendí que ya no podía explicarlo como cansancio o imaginación, y que el cuarto no me estaba confundiendo, sino rechazando, como si yo estuviera ocupando un lugar que pertenecía a otra cosa. La claridad llegó sin dramatismo, como una conclusión fría después de juntar demasiados indicios. No sentí ganas de enfrentar nada ni de probar valentía, porque entendí que aquello no funcionaba bajo reglas humanas. El cuarto no me reconocía, no me aceptaba, y seguir ahí era insistir en un lugar donde algo ya estaba instalado antes de mi llegada. El precio barato dejó de tener sentido frente a la sensación constante de estar siendo desplazado. No se trataba de miedo abierto, sino de una certeza incómoda, como cuando el cuerpo sabe que no debe permanecer en cierto sitio aunque la cabeza busque razones. Forzar la situación habría sido inútil, y esa idea se asentó con una calma extraña. Mis pocas pertenencias quedaron listas en cuestión de minutos. Ropa, documentos y herramientas entraron en la mochila sin orden cuidadoso, solo con la urgencia de salir. Evité acostarme otra vez en esa cama y preferí esperar la primera luz sentado, con la puerta abierta, sin perder de vista el interior del cuarto. Al cruzar el umbral por última vez, noté algo que terminó de confirmar mi decisión. El olor a azufre se quedó atrás, concentrado únicamente dentro del cuarto, como si nunca hubiera existido en el resto de la casa. El corredor se sentía normal, incluso común, y esa diferencia marcaba un límite claro que no quise volver a cruzar. No hubo reclamos ni explicaciones buscadas. Salí sin despedidas largas, sin intentar entender qué pasaba ahí dentro. Cargar con la duda era preferible a cargar con algo más. Alejarme fue suficiente, y el alivio apareció apenas puse distancia entre ese espacio y mi cuerpo. El trabajo llegó poco después, como ayudante de pedrero en una obra sencilla. Las manos volvieron a su rutina conocida, al esfuerzo directo y al cansancio honesto. Con ese ingreso pude alquilar un cuartito al fondo de un patio, modesto, caluroso, con ruidos de vecinos y perros, pero vivo de una forma que se sentía correcta. En ese nuevo lugar, los objetos permanecían donde los dejaba. La silla no cambiaba de posición, la puerta abría y cerraba sin resistencia, y el aire olía a tierra, a comida, a gente. Dormir volvió a ser un acto simple, sin sobresaltos ni despertares bruscos, y el cuerpo respondió como debía. Al mirar todo en retrospectiva, sin adornos ni exageraciones, se vuelve evidente que muchas de las historias escuchadas en la infancia no tenían la intención de provocar miedo, sino de enseñar a reconocer límites. Hay lugares que ya tienen algo ahí, algo que no admite reemplazo ni convivencia. Contar lo ocurrido no es un intento de explicarlo, sino de dejar constancia de que saber irse a tiempo también es una forma de cuidado. Perder a alguien nunca es fácil. Muchas veces lo único que quisiéramos es que la persona que amamos estuviera de vuelta, de alguna forma, aún sabiendo que eso no es posible. Mi nombre es Emiliana y, después de la muerte de mi esposo, Edmundo Alberto, me aferré desde el principio a una esperanza imposible, porque sabía que no había manera de que él regresara. El silencio empezó a pesar cuando dejaron de venir las visitas y la casa volvió a cerrarse sobre sí misma. Pasaron algunas semanas después del entierro.
Y fue entonces cuando entendí que la ausencia no grita, sino que se queda quieta, ocupando todo. Cada objeto seguía en su lugar, pero el aire era distinto, más denso, como si el tiempo se hubiera detenido justo el día en que regresé sola del hospital. Jamey seguía siendo el mismo pueblo de siempre, con el sonido de las campanas marcando las horas y recordándome que el día avanzaba, aunque yo no lo sintiera así. En las mañanas húmedas llegaba el olor del lago, mezclado con tierra y algas, y por la tarde los comercios cerraban temprano, como han hecho toda la vida. Los vecinos me miraban con ese respeto silencioso que se tiene por alguien que perdió algo importante, porque todos sabían lo que había pasado. La casa donde viví con Edmundo es antigua, sencilla, cuidada con paciencia durante décadas. Cada mueble, cada fotografía, cada pequeña decoración fue puesta ahí sin prisa, a lo largo de una vida compartida. No había lujos, pero sí costumbres firmes, rutinas que se repitieron tantos años que parecían parte de las paredes. Caminar por los cuartos era como recorrer recuerdos sin querer hacerlo. En la sala, el radio ocupaba su lugar de siempre, junto a la poltrona donde Edmundo se sentaba todas las tardes. Ahí escuchaba noticias, programas religiosos y canciones viejas que ya casi no se oyen. Ese radio era más que un aparato, era compañía, ruido conocido, algo que llenaba la casa cuando caía la tarde y el pueblo se quedaba en calma. La muerte de mi esposo llegó en pleno invierno, dentro de un hospital frío y lleno de esperas largas. Recuerdo las horas sentada, el cansancio, la sensación de no poder hacer nada más que aguantar. Cuando me avisaron que ya no había nada por hacer, regresé a casa con una bolsa de ropa y un silencio que no supe dónde acomodar. Dormí sola por primera vez en muchos años, sin entender bien cómo había pasado todo tan rápido. Una mañana común, mientras preparaba café, el radio se encendió solo. La estación era exactamente la que Edmundo escuchaba siempre, la misma voz, la misma música. Me quedé quieta, escuchando, con una mezcla de sorpresa y algo parecido a alivio. No pensé en fallas ni en cables. En ese momento solo sentí que algo familiar volvía a ocupar la casa. Poco después percibí el olor de su perfume, ese que solo usaba en ocasiones especiales. No fue fuerte ni repentino, sino discreto, como cuando pasaba detrás de mí. En lugar de miedo, sentí consuelo. Pensé que la ausencia podía estar jugando conmigo o que tal vez su espíritu se había acercado para acompañarme un poco más. Con el paso de los días, el radio volvió a encenderse solo, casi siempre a la misma hora, y el perfume aparecía al caer la tarde. Empecé a hablarle a la casa en voz baja, con respeto, como si reconocer lo que sentía fuera suficiente. Rezaba, encendía veladoras y me aferraba a la idea de que Edmundo solo estaba despidiéndose. En ese momento, la nostalgia y la melancolía eran más fuertes que cualquier inquietud, y ese consuelo extraño parecía mejor que enfrentar el silencio absoluto. El radio empezó a quedarse encendido más tiempo del habitual, como si ya no supiera cuándo debía callarse. A veces se apagaba de golpe, sin que yo lo tocara, dejando un silencio seco que me hacía brincar. Otras ocasiones seguía sonando hasta que yo salía de la habitación, y entonces volvía a encenderse solo minutos después, siempre con esa insistencia que ya no se sentía tan amable. Algo en la programación comenzó a cambiar poco a poco. Entre las canciones aparecían interferencias, ruidos bajos, pausas largas que no correspondían a ningún corte normal. El sonido se volvía áspero, como si alguien respirara del otro lado. Me acerqué varias veces al aparato pensando que era una falla vieja, un cable mal puesto o una señal deficiente, porque ese radio llevaba muchos años conmigo. En medio de esos ruidos empecé a distinguir una voz. Era lejana, casi arrastrada, difícil de entender al principio. No hablaba claro ni fuerte, y surgía solo por momentos, entre una canción y otra. Pensé que se trataba de una transmisión mal captada, alguna señal cruzada que entraba sin permiso, algo que podía explicarse sin darle más importancia. Con el paso del tiempo, comprendí que aquello no era una simple falla.
La voz mencionaba cosas que tenían demasiado sentido para mí. No decía nombres completos ni fechas exactas, pero hablaba de decisiones que tomé hace muchos años, de silencios que guardé dentro de la familia, de errores que preferí enterrar. Eran referencias tan precisas que me obligaban a detenerme y escuchar, aunque no quisiera. No sentí un reproche directo, pero sí una descripción exacta de situaciones que todavía me dolían. La manera en que la voz se detenía en ciertos recuerdos me provocaba una presión en el pecho difícil de explicar. Ahí apareció una sensación nueva, una mezcla incómoda de miedo y culpa, como si alguien hubiera estado observándome toda la vida y apenas ahora decidiera hablar. Durante el día intenté mantener el radio apagado, buscando cualquier excusa para no escucharlo. Por la noche, sin embargo, volvía a encenderse solo, rompiendo el descanso. El perfume de Edmundo ya casi no aparecía, y en su lugar surgía un olor distinto, cerrado, que me resultaba desagradable y me hacía abrir ventanas aunque hiciera frío. Empecé a entender que esa voz no se comportaba como alguien que regresa por cariño. No había consuelo en lo que decía, ni afecto ni cercanía. La forma en que parecía conocerme no transmitía amor, sino vigilancia. Mis rezos comenzaron a sentirse vacíos, repetidos, y ya no me tranquilizaban como antes. No le conté a nadie lo que estaba ocurriendo. Temía que pensaran que el dolor me había desordenado la cabeza o que la soledad me estaba venciendo. Me fui aislando más, y el radio ocupó un lugar cada vez más grande en mis pensamientos. El miedo dejó de aparecer solo cuando sonaba. Empezó a acompañarme todo el día, como una espera constante, anticipando el momento en que esa voz volvería a encender la casa. El silencio empezó a pesar cuando dejaron de venir las visitas y la casa volvió a cerrarse sobre sí misma. Pasaron algunas semanas después del entierro, y fue entonces cuando entendí que la ausencia no grita, sino que se queda quieta, ocupando todo. Cada objeto seguía en su lugar, pero el aire era distinto, más denso, como si el tiempo se hubiera detenido justo el día en que regresé sola del hospital. Jamay seguía siendo el mismo pueblo de siempre, con el sonido de las campanas marcando las horas y recordándome que el día avanzaba aunque yo no lo sintiera así. En las mañanas húmedas llegaba el olor del lago, mezclado con tierra y algas, y por la tarde los comercios cerraban temprano, como han hecho toda la vida. Los vecinos me miraban con ese respeto silencioso que se tiene por alguien que perdió algo importante, porque todos sabían lo que había pasado. La casa donde viví con Edmundo es antigua, sencilla, cuidada con paciencia durante décadas. Cada mueble, cada fotografía, cada pequeña decoración fue puesta ahí sin prisa a lo largo de una vida compartida. No había lujos, pero sí costumbres firmes, rutinas que se repitieron tantos años que parecían parte de las paredes. Caminar por los cuartos era como recorrer recuerdos sin querer hacerlo. En la sala, el radio ocupaba su lugar de siempre, junto a la poltrona donde Edmundo se sentaba todas las tardes. Ahí escuchaba noticias, programas religiosos y canciones viejas que ya casi no se oyen. Ese radio era más que un aparato. Era compañía, ruido conocido, algo que llenaba la casa cuando caía la tarde y el pueblo se quedaba en calma. La muerte de mi esposo llegó en pleno invierno, dentro de un hospital frío y lleno de esperas largas. Recuerdo las horas sentada, el cansancio, la sensación de no poder hacer nada más que aguantar. Cuando me avisaron que ya no había nada por hacer, regresé a casa con una bolsa de ropa y un silencio que no supe dónde acomodar. Dormí sola por primera vez en muchos años, sin entender bien cómo había pasado todo tan rápido. Una mañana común, mientras preparaba café, el radio se encendió solo. La estación era exactamente la que Edmundo escuchaba siempre. La misma voz, la misma música. Me quedé quieta, escuchando, con una mezcla de sorpresa y algo parecido a alivio. No pensé en fallas ni en cables. En ese momento, solo sentí que algo familiar volvía a ocupar la casa. Poco después percibí el olor de su perfume, ese que solo usaba en ocasiones especiales. No fue fuerte ni repentino, sino discreto, como cuando pasaba detrás de mí. En lugar de miedo, sentí consuelo.
pensé que la ausencia podía estar jugando conmigo, o que tal vez su espíritu se había acercado para acompañarme un poco más. Con el paso de los días, el radio volvió a encenderse solo, casi siempre a la misma hora, y el perfume aparecía al caer la tarde. Empecé a hablarle a la casa en voz baja, con respeto, como si reconocer lo que sentía fuera suficiente. Rezaba, encendía veladoras y me aferraba a la idea de que Edmundo solo estaba despidiéndose. En ese momento, la nostalgia y la melancolía eran más fuertes que cualquier inquietud, y ese consuelo extraño parecía mejor que enfrentar el silencio absoluto. La mañana siguiente trajo una claridad que no había sentido en semanas. Con el cansancio todavía encima, entendí que algo dentro de mí había cambiado durante esa noche. El miedo no se fue, pero dejó de ser confuso. Por primera vez pude mirar lo ocurrido sin buscar consuelo en explicaciones amables. Ese alivio inicial que sentí al escuchar el radio dejó de tener sentido. Comprendí que no había sido una visita ni una despedida, sino una necesidad mía de no quedarme sola. El dolor por la muerte de Edmundo me había empujado a aceptar cualquier cosa que sonara familiar, incluso aquello que no debía estar ahí. Tomé una decisión simple y definitiva, sin ceremonias ni dudas. Agarré el radio con ambas manos y lo destruí como pude, sin rezos ni palabras. Lo saqué de la casa junto con otros objetos viejos y lo dejé fuera, lejos, como si así pudiera marcar un límite claro entre lo que había ocurrido y lo que no permitiría volver. El silencio regresó después de eso, pero ya no era el mismo de antes. Esta vez se sentía firme, estable, real. La casa volvió a sonar a lo que siempre fue: pasos, viento, madera, nada más. El olor del perfume desapareció por completo y no volvió a mezclarse con el aire. Durante varias noches dormí sin interrupciones. El cuerpo comenzó a descansar y la mente dejó de anticipar ruidos. Volví poco a poco a mis costumbres, asistiendo a misa, yendo al mercado temprano, intercambiando palabras breves con los vecinos, sin necesidad de explicar nada. La calma duró lo suficiente para creer que todo había terminado. Sin embargo, en algunas madrugadas empecé a escuchar 3 golpes en la puerta principal. Eran firmes, espaciados, con una cadencia demasiado clara como para confundirlos con el viento o con animales. Cada vez que ocurría, el reloj marcaba una hora similar. Me acercaba con cuidado, miraba por la ventana lateral y no encontraba a nadie. La calle permanecía vacía, silenciosa, como si nada hubiera pasado segundos antes. Reconozco ese patrón y no me engaño al respecto. Mantengo la puerta cerrada y no respondo a ese llamado. Hay cosas que pueden imitar lo humano, pero no lo son, y aceptar eso se volvió una forma de protección. Por esa razón sigo aquí, esperando sin abrir, convencida de que no todo lo que llama merece ser recibido. Mi nombre es Cesariano. Nací y crecí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí me siento en casa y conozco bien cada zona de la ciudad. Como profesor de educación física, siempre me ha gustado mantener mi cuerpo en forma y a mis 44 años no renunciaba a mis corridas matutinas antes de ir al trabajo. Mi esposa Marieta va al gimnasio, pero no le gusta correr, así que ese era un ritual que yo hacía solo, siempre de la misma manera, hasta que todo cambió. Me levanto todos los días antes de que amanezca, casi sin pensarlo, como si el cuerpo supiera la hora exacta sin necesidad del reloj. La casa todavía está en silencio cuando camino descalzo hacia la cocina. Enciendo la cafetera sencilla que tenemos desde hace años y dejo que el olor del café negro llene el aire. Mientras espero, pelo una banana madura que compré el domingo en el tianguis del barrio, bebo un poco de agua y reviso que la mochila tenga solo lo de siempre: la botella, la toalla pequeña, nada más. El cielo suele tener ese color indefinido entre azul y gris cuando salgo, una luz que no es de noche ni de día y que siempre me ha parecido honesta. Me pongo los tenis ya gastados,
Cierro la puerta con cuidado para no despertar a Marieta y camino rumbo al parque. No corro porque me guste. Corro porque sé que debo hacerlo, porque el cuerpo lo exige y la cabeza se acostumbra. El parque al que voy no tiene nada especial. Es un parque de colonia, de esos que nadie recomienda ni fotografía. La pista está cuarteada en algunos tramos. Los árboles son viejos y torcidos, y a esa hora solo se ven los mismos de siempre. Señores caminando lento, madres empujando carriolas medio dormidas, jóvenes entrenando con audífonos, vendedores que llegan más tarde con sus carritos. Todo es tan común que por años fue invisible para mí. Esa mañana algo pequeño cambió, tan pequeño que al principio no le di importancia. El estómago se sentía raro y decidí no tomar café. En su lugar, agarré un jugo industrializado que había quedado en el refrigerador. El sabor dulce me resultó extraño, fuera de lugar. Pero pensé que no pasaba nada. Salí como siempre, aunque con una sensación ligera de incomodidad que no supe explicar. Ya en la pista, mientras el cuerpo entraba en ritmo, empecé a notar detalles que antes no me llamaban la atención. Un hombre estiraba el mismo brazo justo al llegar a una curva específica. Una señora dejaba caer agua de su botella sobre el mismo banco, exactamente igual que el día anterior. Una pareja pasaba caminando frente a mí con el mismo paso, en el mismo minuto, como si alguien hubiera marcado el tiempo. Al principio lo interpreté como parte de la rutina. Llevo años trabajando con horarios, repeticiones, ejercicios contados. Sé que las personas se mueven por costumbre y que muchos hacemos lo mismo sin pensarlo. Aún así, algo empezó a incomodarme. No era la repetición en sí, sino la precisión. Todo parecía demasiado exacto, demasiado bien alineado. Seguí corriendo, tratando de no pensar en eso, pero la sensación no se fue. Era como si el parque entero estuviera ejecutando una secuencia ya ensayada y yo la estuviera viendo desde fuera por primera vez. No sentí miedo en ese momento, solo una inquietud difícil de describir, una especie de alerta interna que no sabía a qué obedecía. Al volver a casa, el malestar continuó. Me bañé, desayuné con normalidad y me preparé para el trabajo, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio o de haber salido sin café. Aún así, mientras avanzaba el día, la imagen de esos gestos repetidos regresaba una y otra vez, como una idea que se niega a soltarte aunque finjas no darle importancia. Entonces, lo que al inicio me pareció una simple coincidencia, empezó a volverse imposible de ignorar. Las personas no solo repetían ciertos movimientos, sino que parecían atrapadas en un mismo instante del día. La ropa era siempre la misma, sin importar el clima. Los objetos que llevaban, botellas, mochilas, audífonos, no cambiaban jamás. Incluso los gestos del rostro se mantenían idénticos, como si nadie envejeciera ni se cansara. Decidí modificar mi horario a propósito. Llegaba al parque algunos minutos antes de lo habitual, o retrasaba la salida sin avisar a nadie, con la esperanza de encontrar algo distinto. Nada cambiaba. Los mismos cuerpos aparecían en los mismos puntos, a la misma hora, con la misma secuencia de movimientos. La sensación era la de estar viendo una escena repetida, como una grabación que se reproduce una y otra vez sin errores. A partir de ahí, empezó una inquietud constante, difícil de definir. No sentía que alguien me mirara directamente, pero había una presencia difusa, algo que no podía ver ni señalar, pero que estaba ahí. Esa sensación se intensificaba cuando bajaba el ritmo o me detenía a tomar agua. En esos momentos, el cuerpo se me volvía pesado y una urgencia extraña me empujaba a seguir corriendo, como si detenerme no fuera una opción. Comencé a registrar todo en mi agenda de trabajo, la misma que uso para planear clases y evaluaciones. Anotaba horarios exactos, ubicaciones, gestos repetidos, tiempos de paso. Lo hacía con cuidado, casi con método, intentando convencerme de que no era producto de mi imaginación. Cada página llena me daba una falsa sensación de control. Sin darme cuenta, esas anotaciones empezaron a ocupar más espacio que mis propias actividades laborales. Revisaba apuntes antiguos, comparaba días,
Buscaba alguna variación mínima que demostrara que todo seguía siendo normal. En lugar de tranquilizarme, los registros solo confirmaban que el patrón se mantenía intacto. En casa guardé silencio. No comenté nada con Marieta, no porque no confiara en ella, sino por miedo a la forma en que sonaría al decirlo en voz alta. La observaba más de lo necesario, atento a sus gestos, a sus rutinas, temiendo encontrar en ella esa misma repetición mecánica que ya veía en el parque. Las noches se volvieron inquietas. Dormía poco y mal, despertando con la sensación de no haber descansado. Empezaron los sueños en los que corría por el parque sin encontrar salida, dando vueltas interminables, siempre con la certeza de que algo me seguía, aunque nunca lograra verlo de frente. El miedo no llegó de golpe, se instaló poco a poco en silencio, como una sombra que se alarga sin que uno lo note. Comencé a dudar de mis sentidos, de mi mente y hasta de mi propio cuerpo, preguntándome en qué momento había dejado de confiar en lo que veía para empezar a temerlo. Una mañana salí de casa con la sensación extraña de que algo iba a ser distinto, aunque no supe decir por qué. Al llegar al parque me detuve en seco. No había nadie, ni corredores, ni señores caminando, ni madres con carriolas. El lugar estaba completamente vacío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos sobre la pista desgastada y el roce del viento entre las hojas. Esa ausencia me produjo un alivio inmediato, casi físico. Sentí que el pecho se me aflojaba, como si por fin algo se hubiera roto en esa rutina enferma que llevaba días persiguiéndome. Empecé a correr con más soltura, con una ligereza que no recordaba haber sentido antes, convencido de que todo había terminado sin explicación, pero terminado al fin. Mientras avanzaba, noté que el parque parecía distinto sin gente. Los árboles proyectaban sombras más largas, los sonidos habituales de la ciudad no llegaban con claridad y el aire se sentía denso, pesado, como si costara trabajo respirarlo. Esa sensación de alivio empezó a mezclarse con una incomodidad conocida, una presión en la nuca que me hizo acelerar el paso sin darme cuenta. La idea de estar siendo observado regresó de golpe, más intensa que nunca. No podía señalar un punto exacto, pero sentía esa mirada invisible clavada en mí, acompañando cada movimiento. Los sonidos comenzaron a apagarse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, dejándome solo dentro de un espacio cerrado. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la pista, justo donde la curva se abre, estaba la figura de un hombre cubierto por una túnica negra. El capuchón ocultaba por completo su rostro. No caminaba, no respiraba, no se movía. Lo más perturbador era que no tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros sobre la superficie, como si la gravedad no aplicara para él. Me detuve de forma instintiva y en ese instante el terror me atravesó el cuerpo. No fue un susto común, ni un sobresalto pasajero. Fue un miedo profundo, animal, que se sentía en los huesos, en el estómago, en la garganta cerrándose sin permiso. La respiración se volvió caótica y una certeza absoluta se apoderó de mí. Estaba frente a algo que no debía existir. No pensé en explicaciones, ni en alucinaciones, ni en cansancio. La mente dejó de funcionar como lo hace normalmente. Todo mi ser entendió, sin palabras, que aquello representaba la muerte. No una idea abstracta, sino algo cercano, inmediato, inevitable si permanecía ahí. La figura no avanzó hacia mí, pero tampoco fue necesario. La amenaza llenaba todo el espacio. El pánico me hizo reaccionar y di la vuelta de golpe, comenzando a correr por el mismo camino por el que había llegado. Sentía que, si me detenía, si miraba atrás, algo irreversible ocurriría. Corrí sin medir el esfuerzo, sin sentir el cansancio, con el corazón golpeando con violencia. Cada paso estaba cargado de una urgencia primitiva, como si el cuerpo supiera que la única opción era seguir avanzando. No me detuve hasta salir del parque, con la sensación de haber escapado de algo que no entendía,
pero que sabía que no debía volver a encontrar. Dejé de ir al parque durante varios días sin dar explicaciones. Cambié la carrera por el gimnasio, siguiendo rutinas cerradas, espacios iluminados y previsibles, pero el miedo no desapareció. El cuerpo se movía, cumplía, sudaba, aunque la cabeza seguía atrapada en ese circuito vacío que había visto con mis propios ojos. Las madrugadas se volvieron incómodas. El sueño llegaba fragmentado y cuando lograba descansar, el parque regresaba una y otra vez. En esos sueños corría sin avanzar o llegaba a la pista y todo estaba inmóvil, como si el mundo estuviera esperando algo de mí. Al despertar, la sensación persistía, acompañándome durante el día. Algo en mi manera de observar cambió. Empecé a notar repeticiones en la vida cotidiana que antes me parecían normales. Horarios, gestos, frases, trayectos. No era paranoia, sino una atención constante, como si hubiera aprendido a mirar el tiempo desde otro ángulo, uno menos cómodo. La decisión de volver al parque no fue valiente ni impulsiva. Fue más bien una aceptación cansada, una necesidad de comprobar si aquel lugar seguía existiendo de la forma en que yo lo recordaba. Caminé hasta ahí con el cuerpo tenso, esperando sentir de nuevo esa presión invisible. Al cruzar la entrada, todo parecía normal. Personas distintas, ropa distinta, movimientos desordenados y humanos. No había secuencias exactas ni miradas fijas. El ruido habitual de la ciudad volvía a colarse entre los árboles, y el aire se sentía ligero, respirable. Corrí con cautela, atento a cada detalle, pero sin encontrar nada fuera de lugar. Ninguna sensación de presencia, ninguna urgencia extraña. El parque era otra vez solo un parque, y eso, lejos de tranquilizarme por completo, me dejó una inquietud silenciosa difícil de explicar. Desde entonces, sigo yendo, respetando mi rutina con una disciplina casi ritual. El café volvió a ocupar su lugar exacto en las mañanas, sin excepciones. No hago cambios innecesarios ni improvisaciones, no por superstición, sino por una intuición que prefiero no poner a prueba. La experiencia no me convirtió en alguien que busca explicaciones sobrenaturales, ni en alguien que pretende convencer a otros. Sigo viviendo con normalidad, trabajando, entrenando, compartiendo la vida como antes. Aún así, algo quedó marcado. El tiempo ya no se siente igual, y ciertas rutinas dejaron de parecer simples hábitos para convertirse en límites que, quizá, existen para mantenernos lejos de lugares a los que no deberíamos volver. Entendí que existen límites que no conviene cruzar, preguntas que es mejor no formular y silencios que cumplen una función. No se trata de miedo, sino de respeto por aquello que parece estable mientras nadie intenta desarmarlo. Ese aprendizaje no vino de libros ni de advertencias claras, sino de una experiencia concreta que empezó de manera sencilla. Me llamo Rui, tengo 46 años y soy administrador. Mi formación siempre estuvo ligada a números, controles y procesos claros, de esos que permiten explicar cualquier desajuste con un poco de revisión. Vivo en Autlán de Navarro, Jalisco, una ciudad donde la rutina suele repetirse sin sobresaltos y donde la vida avanza a un ritmo que rara vez obliga a improvisar. El trabajo como gerente de un motel llegó como una propuesta inesperada, pero difícil de rechazar. El salario superaba con amplitud lo que se ofrecía en otros puestos similares de la región, y en ese momento la estabilidad económica pesó más que mis reservas personales. Sabía que no era un ambiente cómodo para mí, pero lo asumí como algo provisional, un paso necesario antes de volver a algo más acorde con mi perfil. Mis días comenzaron a organizarse con una precisión casi automática. Revisaba registros de entrada y salida, confirmaba que los cuartos quedaran liberados, hacía recorridos breves por las instalaciones y me ocupaba de que las cuentas cerraran al final de la jornada. Evitaba cualquier trato innecesario con los huéspedes
y me concentraba en que el lugar funcionara sin fricciones visibles. Entre los empleados, Aldo era quien llevaba más tiempo allí. Se movía con naturalidad por el motel, como alguien que ya no necesita pensar antes de actuar. En conversaciones informales, hacía referencias a cuartos que seguían ocupados incluso después del checkout. Comentarios lanzados sin énfasis, casi como si se tratara de algo sabido por todos. No le di importancia. Supuse que hablaba de pendientes de limpieza, de desperfectos no reportados o de retrasos comunes en un lugar con alta rotación. Incluso pensé que podía ser una broma discreta, una forma de romper la monotonía del trabajo. En ningún momento consideré que hubiera algo más detrás de esas palabras. Poco a poco, empecé a notar sonidos que no encajaban del todo con los horarios. Pasos aislados en pasillos vacíos, puertas interiores que parecían moverse sin razón clara, el ruido breve de una regadera que se activaba y se apagaba sola. Siempre encontraba una explicación posible, y eso bastaba para seguir adelante sin detenerme demasiado. La sensación general no era de temor, sino de una incomodidad leve, difícil de precisar. Atribuía todo al edificio antiguo, a mi falta de costumbre o al cansancio acumulado. Me repetía que tenía el control de la situación y que, mientras nada afectara el funcionamiento del motel, no había motivo para profundizar en detalles que podían resolverse con lógica y disciplina. Conforme a rutina se repetía, empecé a notar que los ruidos no aparecían de manera aleatoria. Siempre provenían de los mismos cuartos, todos ellos ya liberados en el sistema y sin nuevas asignaciones. Revisé los registros más de una vez, convencido de que debía tratarse de un error administrativo, pero las fechas, horarios y firmas coincidían sin contradicciones. La curiosidad, más profesional que personal, me llevó una tarde a acercarme a uno de esos cuartos. Apenas escuché pasos y voces bajas del otro lado de la puerta. No sonaban claras, tampoco intensas, como si alguien hablara cuidando no ser oído. Pensé que quizá algún huésped había regresado por algo olvidado o que alguien del personal estaba usando el espacio sin avisar. Al abrir la puerta, todo se detuvo de golpe. El silencio fue inmediato y el cuarto se presentó exactamente como debía estar. La cama tendida, las toallas dobladas, el baño seco y sin rastro alguno de uso reciente. Verifiqué el horario de limpieza y confirmé que la encargada no había pasado todavía. No sentí miedo en ese momento, sino una incomodidad difícil de explicar, similar a entrar en un lugar que alguien acaba de abandonar con prisa, aunque no haya huellas visibles de su presencia. Esa sensación no desapareció al cerrar la puerta. Me acompañó durante el resto del día, como una presión leve en el pecho que no encontraba justificación clara. Intenté concentrarme en mis pendientes, pero la imagen del cuarto vacío regresaba una y otra vez, sin motivo aparente. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer detalles más específicos. Algunos espejos amanecían empañados sin razón lógica. El olor a jabón recién usado se percibía en habitaciones que llevaban horas cerradas y, en ocasiones, se escuchaban risas apagadas que no llegaban a formar palabras reconocibles. Eran sonidos breves, imprecisos, lo suficientemente vagos como para dudar de uno mismo. El descanso empezó a resentirse. Dormía mal, despertaba varias veces durante la noche y llegaba al trabajo con una sensación constante de cansancio. Me descubrí revisando planillas y reportes fuera de horario, buscando errores que no aparecían, como si necesitara reafirmar que al menos los números seguían obedeciendo reglas claras. Cada vez pasaba más tiempo en el motel, incluso cuando no era estrictamente necesario. Caminaba por los pasillos con la intención de sorprender a alguien, de confirmar que todo tenía una causa concreta. Esa vigilancia silenciosa no me tranquilizaba, pero me daba la impresión de estar haciendo algo para recuperar el control. Cuando mencionaba ciertos cuartos frente a los empleados más antiguos, la reacción era siempre la misma. Bajaban la mirada, cambiaban de tema o respondían con frases vagas que no decían nada en realidad. Nadie negaba lo que yo describía, pero tampoco ofrecían explicaciones. Esa evasión, más que los ruidos, comenzó a inquietarme de verdad. La información sobre ese cuarto
no apareció de manera clara ni oficial. Llegó fragmentada, entre papeles viejos, comentarios sueltos y registros que parecían haber sido archivados con prisa. En uno de los informes antiguos se mencionaba un homicidio ocurrido años atrás, una joven que no salió con vida después de entrar acompañada. El asunto se resolvió rápido, sin escándalo, sin notas prolongadas en la prensa local, como si la ciudad hubiera decidido pasar página de inmediato. Ese antecedente le dio un peso distinto a todo lo que venía ocurriendo. El cuarto señalado coincidía con uno de los que más ruidos concentraba, y a partir de ese momento dejé de percibirlos como simples anomalías. Los sonidos allí eran distintos, más constantes y más cargados de tensión. Pasos acelerados, golpes secos, objetos que parecían moverse sin cuidado. Todo ocurría a puerta cerrada, sin registro alguno de ocupación. Una noche, mientras revisaba pendientes en la oficina, escuché con claridad lo que identifiqué como una discusión. No eran palabras comprensibles, pero el tono era inconfundible. Reconocí la urgencia, la confrontación, ese tipo de sonido que se graba en la memoria por lo que transmite, no por lo que dice. Sabía con certeza que el cuarto estaba vacío, y aún así, el impulso de comprobarlo fue más fuerte que cualquier prudencia. El trayecto hasta la puerta se sintió más largo de lo normal. Cada paso parecía medido, pesado, como si el cuerpo reaccionara antes que la razón. Al abrir, no hubo transición ni advertencia. La escena estaba completa, detenida en el tiempo, con una precisión que resultaba imposible de procesar con calma. El cuerpo de la joven yacía sobre la cama, inmóvil, cubierto de sangre seca y fresca al mismo tiempo, exactamente como lo describían los reportes antiguos. No había exageración ni elementos fuera de lugar. Todo parecía ordenado dentro de su propia violencia, como una imagen repetida que el cuarto se negara a soltar. El horror no vino de lo explícito, sino de la familiaridad de la escena, de la sensación de estar viendo algo que ya había ocurrido y seguía ocurriendo. Salí de ahí sin pensar en cómo, con una urgencia que no recuerdo haber sentido antes. Busqué a Aldo con la respiración descompuesta y una certeza incómoda de que no podía enfrentar aquello solo. El regreso fue inmediato, casi automático, impulsado por la necesidad de confirmar que lo visto no podía sostenerse frente a otra presencia. Al abrir de nuevo la puerta, el cuarto estaba intacto, la cama limpia, el aire neutro, el silencio absoluto. No había rastro alguno de sangre, de desorden ni de uso reciente. Tampoco había olor, humedad ni marcas que sugirieran algo fuera de lo normal. Era el mismo espacio funcional y vacío que figuraba en los registros. Esa contradicción fue más perturbadora que la visión anterior. A partir de ese momento, la confianza en mis propios sentidos comenzó a resquebrajarse. La duda se instaló de forma persistente, no solo sobre lo que había visto, sino sobre mi capacidad para distinguir entre lo real y lo que el lugar parecía devolverme cuando insistía en observarlo demasiado. La explicación llegó sin dramatismos, casi como una advertencia lanzada al pasar. Aldo fue claro al hablar del gerente anterior y no dejó espacio para interpretaciones ambiguas. Dijo que ese hombre no había sido despedido ni había presentado renuncia alguna. Permaneció demasiado tiempo atento a lo que ocurría en los cuartos, anotando horarios, vigilando puertas cerradas y tratando de imponer lógica donde no la había. Su salida no fue administrativa, sino médica, y terminó internado en una clínica psiquiátrica de la región. La forma directa en que lo dijo me descolocó más que el contenido. No bajó la voz ni mostró incomodidad, como si relatara un hecho conocido y comprobado. Para él, aquello no era un rumor ni una suposición, sino una consecuencia clara de haber cruzado un límite que otros ya conocían bien. Aldo explicó sin rodeos que en ese lugar prestar atención de más era un error. El edificio respondía a la mirada insistente, devolvía señales a quien se empeñaba en observarlas. Mientras uno cumpliera con su trabajo y siguiera adelante sin detenerse, nada se desbordaba. El problema comenzaba cuando alguien quería entender demasiado.
Esa idea se instaló en mí con una fuerza difícil de describir. Dejé de recorrer ciertos pasillos, evitaba pasar frente a algunos cuartos y reduje mis rondas al mínimo indispensable. Aún así, la sensación de estar siendo observado no se limitaba al horario laboral. Me acompañaba fuera del motel, en la casa, en la calle, incluso en lugares donde nunca antes había sentido incomodidad. El sueño se volvió irregular y superficial. Despertaba con frecuencia, con la impresión de haber olvidado algo importante o de haber escuchado un ruido que no estaba allí. El apetito disminuyó sin que me diera cuenta y las comidas se convirtieron en un trámite más que en una pausa real. Todo se fue cerrando hacia adentro, sin escenas visibles de crisis. La decisión de irme no llegó acompañada de un gran razonamiento. Simplemente entendí que seguir allí implicaba aceptar una dinámica que ya no podía manejar con distancia. Presenté mi renuncia sin dar detalles, apelando a motivos personales que nadie cuestionó. El trámite fue rápido, casi indiferente, como si el lugar estuviera acostumbrado a ese tipo de salidas. Al dejar el puesto, observé que el motel continuaba operando con normalidad. Los huéspedes seguían entrando y saliendo. Los registros se actualizaban. Las luces se encendían cada noche como siempre. Nada indicaba que algo fuera de lo común ocurriera dentro de esas paredes. Con el paso de los días, comprendí que algunos cuartos permanecían ocupados de una forma que no figuraba en ningún sistema. No se trataba de personas, sino de presencias fijadas al espacio, repetidas una y otra vez. El edificio no cerraba sus puertas por completo. Simplemente decidía quién podía notar que algunas nunca llegaban a estar vacías. Soy Aruanda y necesito contar esta historia. Necesito dejar constancia de lo ocurrido antes de que los recuerdos de aquella noche en la bañera terminen por llevarse lo que queda de mi salud mental. Todo comenzó con una invitación, con una decisión que parecía lo más lógico en ese momento, pero que, de haber sabido cómo terminaría, jamás habría aceptado. Llegar a Puerto Vallarta implicó cambiar el ruido constante de la capital por un ritmo que parecía más indulgente con el cuerpo. Las mañanas comenzaban temprano, caminando unas cuadras para comprar fruta fresca, escuchando radios locales con música suave que salía de tiendas abiertas a medias. El aire tenía una mezcla persistente de sal y concreto caliente, y esa combinación terminaba por asentarse en la piel como una promesa de calma. Mi separación llevaba tiempo cerrada en los papeles, aunque no del todo en la cabeza. No había discusiones pendientes ni reproches activos, solo un cansancio que se manifestaba en noches mal dormidas y en una incomodidad extraña frente al silencio. Acostumbrada a vivir rodeada de estímulos, el vacío sonoro se volvía más pesado de lo que esperaba. Ferdinando Julian, uno de mis amigos más cercanos, también corredor de bienes raíces y propietario de una inmobiliaria, apareció como un punto de apoyo lógico en medio de ese desgaste. Con años en el mercado inmobiliario local, hablaba con la seguridad de quien ya ha visto ir y venir a muchas personas buscando lo mismo. Me transmitió la idea de que las ciudades junto al mar suelen ordenar pensamientos sin exigir demasiadas explicaciones, y terminé aceptando el cambio más por agotamiento que por entusiasmo real. El departamento que alquilé no tenía nada de especial a primera vista. Edificio moderno, fachada clara, portón sencillo y vecinos que entraban y salían sin mirarse demasiado. Dentro, el espacio era funcional, bien distribuido, sin lujos innecesarios. El baño, amplio y bien iluminado, fue lo que más me convenció. Siempre asocié el acto de bañarme con una forma básica de descanso mental. Esa primera noche, el agua cayendo sobre los hombros funcionó casi como un sedante. El sonido regular del chorro, el vapor subiendo lentamente y la sensación de encierro controlado ayudaron a soltar tensiones acumuladas. No hubo pensamientos intrusivos ni sobresaltos, solo la impresión de haber tomado una decisión correcta. Durante los días siguientes, la rutina empezó a acomodarse. Salía temprano, regresaba con el cuerpo cansado pero la cabeza menos cargada
y el apartamento cumplía su función sin reclamar atención. Todo parecía alinearse con la idea de un comienzo limpio, sin sobresaltos innecesarios. Una noche, al abrir la regadera después de cenar, noté que el agua salía ligeramente oscura. No era algo alarmante, ni espesa ni con olor extraño. Apenas un tono turbio que se podía atribuir a la caja de agua o a las tuberías del edificio. La observación no generó preocupación, apenas una molestia técnica sin importancia. Ese detalle se repetía únicamente al caer la noche, circunstancia que registré de manera casi automática antes de descartarla. La sensación general seguía siendo la de estar acomodándome bien, con la impresión de que el cambio estaba dando resultado, pese a ese pequeño inconveniente fácil de explicar. A medida que el tiempo avanzaba, aquel detalle en la regadera dejó de sentirse como algo ocasional y comenzó a repetirse con una regularidad incómoda, imposible de pasar por alto. Durante el día, el agua salía clara, transparente, sin olor ni residuos. Por la noche, en cambio, adquiría un tono oscuro, indefinido, parecido al de un té demasiado cargado o al de agua mal filtrada. No era suficiente para alarmarse, pero sí para incomodar. Decidí avisar al propietario y solicitar una revisión técnica, más por descartar posibilidades que por verdadera preocupación. El plomero llegó a la hora acordada, con herramientas limpias y una actitud práctica, propia de alguien acostumbrado a trabajar en edificios recientes. Revisó tuberías, registros, el desagüe y la caja de agua con calma, sin mostrar sorpresa ni inquietud. El resultado fue simple y poco útil. Todo estaba en orden. No había acumulaciones, ni óxido, ni filtraciones visibles. Acepté la explicación porque no tenía razones sólidas para rechazarla, aunque algo dentro de mí seguía atento a ese cambio nocturno que no lograba encajar del todo. El problema, más que físico, comenzó a sentirse mental. En medio de ese proceso apareció otro detalle, esta vez imposible de pasar por alto. Mientras intentaba relajarme bajo el agua por la noche, empecé a notar ruidos provenientes del ralo. No eran constantes ni claramente identificables, sonaban como un desplazamiento irregular, a ratos similar a un murmullo ahogado, demasiado tenue para describirlo con precisión. La reacción inmediata fue buscar explicaciones lógicas. Pensé en aire atrapado en las tuberías, cambios de presión, incluso en el efecto del silencio amplificando sonidos normales. Para evitar concentrarme en eso, comencé a usar el celular para reproducir música durante el baño, intentando cubrir cualquier ruido que pudiera incomodarme. Poco después, aparecieron las primeras manchas en las paredes del baño, cerca del área de la regadera. Eran oscuras, irregulares y discretas al principio, lo suficientemente comunes como para asociarlas de inmediato con moho. En una ciudad húmeda como Puerto Vallarta, ese tipo de problema no resulta extraño ni alarmante. Contraté un servicio de limpieza especializado y tras el tratamiento, las manchas desaparecieron por completo. La tranquilidad duró poco. Al cabo de algunos días, las marcas regresaron en el mismo lugar, más extensas y con contornos menos definidos. Un pintor revisó la zona, selló la pared y aplicó pintura nueva sin detectar filtraciones ni daños estructurales. La repetición de ese problema dejó de provocar molestia y empezó a generar confusión. No había una causa visible que justificara lo que ocurría, y esa falta de lógica resultaba más perturbadora que el moho en sí. Sin darme cuenta, comencé a evitar los baños largos por la noche, abandonando justo el hábito que más había valorado al llegar, como si el propio espacio ya no invitara al descanso. El cansancio de ese día no tuvo nada de extraordinario, pero se acumuló de una forma pesada. Hubo recorridos largos entre propiedades, clientes que dudaban hasta del tono de las paredes y un calor que hacía que cualquier trayecto pareciera más lento de lo habitual. El tráfico terminó por cerrar la jornada con una sensación de desgaste que no pedía reflexión, solo descanso. Al llegar al departamento, la idea de un baño largo volvió a presentarse como una necesidad más que como un gusto. A pesar del malestar que el baño había empezado a provocarme, decidí insistir en el ritual como una manera de recuperar control.
de demostrarme que no había razón real para evitarlo. Me aferré a esa decisión con una lógica casi obstinada. La luz amarillenta del baño suavizaba los bordes del espacio mientras el vapor comenzaba a subir. El espejo devolvía un reflejo distorsionado por la humedad, y en la pared, junto a la regadera, la mancha oscura había regresado, más extensa, como si nunca se hubiera ido del todo. Preferí no detenerme en ella y continuar. Cerré los ojos con la intención de aislarme del entorno y me concentré en el peso del agua cayendo sobre los hombros, buscando que ese contacto constante ordenara la respiración. El calor empezaba a relajar los músculos cuando noté que el color cambiaba con una rapidez inusual, oscureciéndose de manera gradual pero evidente, como si algo se disolviera sin agitar la superficie. La sensación no fue de sorpresa, sino de una incomodidad silenciosa que se instaló en el estómago. Opté por no reaccionar de inmediato, repitiéndome que fijar la atención en ello solo intensificaría una ansiedad que ya venía arrastrando. Mientras intentaba sostener esa calma forzada, el ambiente dejó de sonar como un espacio doméstico. El ruido del agua perdió su regularidad y por debajo surgió un sonido distinto, irregular, demasiado orgánico para atribuirlo a las tuberías. Era un llanto apagado, como contenido a propósito, que se confundía con un resmungo bajo, húmedo, difícil de ubicar. Entre ambos se filtraba algo parecido a una risa mínima, breve, no lo suficientemente clara como para identificarla, pero demasiado cercana para ser un eco. La reacción física fue inmediata y ajena a cualquier razonamiento. Los hombros se endurecieron, la espalda se tensó y el aire empezó a faltar, obligándome a respirar en intervalos cortos y desordenados. La certeza de no estar sola se impuso sin necesidad de pruebas visibles, ocupando el cuerpo con una claridad incómoda. No se escuchaban pasos ni movimientos alrededor, solo esa presencia implícita que anulaba cualquier intento de explicación lógica. Al abrir los ojos, la figura ya estaba frente a mí, ocupando el espacio sin anuncio previo. No hubo desplazamiento ni gesto que indicara llegada. Simplemente se encontraba ahí. La piel tenía un tono violáceo apagado, inflamada como la de un cuerpo que hubiera permanecido demasiado tiempo sumergido, y los ojos permanecían abiertos de más, fijos, sin rastro de emoción reconocible. El agua alrededor parecía haber perdido su fluidez habitual, espesa, casi suspendida, como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto exacto. El grito surgió sin que pudiera contenerlo, una reacción puramente instintiva mientras intentaba incorporarme dentro de la bañera. El pie perdió apoyo sobre la superficie mojada y estuve a punto de caer, logrando sostenerme apenas con las manos temblorosas. Salí como pude sin detenerme a secarme y atravesé el departamento con el cuerpo empapado, dejando marcas de agua en el piso sin darme cuenta. Al llegar al cuarto, cerré la puerta con fuerza y me quedé ahí sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la madera, escuchando únicamente el sonido irregular de mi respiración durante un tiempo que se volvió imposible de medir. La quietud que siguió fue absoluta. No hubo golpes, ni voces, ni ruidos que confirmaran o negaran lo ocurrido. El silencio se volvió tan espeso como el aire, obligándome a permanecer inmóvil, atenta a cualquier cambio, hasta que el cansancio terminó por imponerse. Dormí a intervalos cortos, despertando sobresaltada, con la sensación persistente de que el descanso no me pertenecía del todo. La luz del día trajo una calma engañosa. Al asomarme al baño, todo estaba en su lugar, las paredes limpias, sin rastros de manchas, el olor habitual a humedad leve y ningún indicio de moho. Esa normalidad perfecta resultó desconcertante, más perturbadora que lo vivido horas antes, como si el espacio negara deliberadamente cualquier evidencia. Resolver la salida del departamento fue más sencillo de lo que imaginé. Solicité la rescisión del contrato alegando problemas de salud, una incomodidad constante y la reaparición del moho, evitando explicaciones que no podía ordenar ni justificar. El propietario aceptó de inmediato, sin preguntas ni intentos de retenerme, con una serenidad que en ese momento me pareció un alivio. Esa actitud adquirió otro significado más tarde.
La rapidez con la que todo se resolvió y la ausencia total de sorpresa dejaron la impresión de que ya había presenciado situaciones similares, como si aquel departamento no fuera un lugar del que la gente se fuera por casualidad, sino uno que, de algún modo, siempre terminaba quedándose solo. Mudé mis cosas a otro barrio en pocos días, con la sensación de estar huyendo más que cambiando de dirección. El nuevo lugar era más pequeño y menos luminoso, pero transmitía una normalidad que me resultaba necesaria. Pensé que bastaría con salir de ahí para dejar atrás todo lo ocurrido. El cuerpo, sin embargo, no respondió como esperaba. Apareció un cansancio constante que no se iba con descanso. Noches interrumpidas por despertares sin causa clara y pequeñas infecciones que se repetían con demasiada frecuencia. Después de bañarme, una sensación de frío se quedaba adherida a la piel durante horas, sin importar la temperatura del agua. Las visitas médicas se volvieron rutinarias y frustrantes. Estudios normales, diagnósticos imprecisos, recomendaciones generales que no lograban explicar por qué mi estado empeoraba. Tuve que alejarme del trabajo por un tiempo y aceptar apoyo terapéutico cuando los ataques de pánico comenzaron a aparecer sin previo aviso. Durante ese periodo, los sueños se volvieron insistentes. La mujer de la bañera regresaba una y otra vez, sin violencia ni gestos exagerados, siempre demasiado cerca, ocupando un espacio íntimo del que no podía apartarme. Despertar no traía alivio, solo la certeza de que la imagen seguía conmigo. Los hábitos cambiaron sin que me diera cuenta. Dejé de tomar baños largos por la noche y evité cualquier lugar que tuviera bañera, incluso en hoteles. La ansiedad pasó a ser controlada con medicamentos, y aún así la sensación de inquietud no desapareció del todo, como si algo pesado y frío se hubiera trasladado conmigo. En cada departamento al que entro, la mirada se dirige de forma automática hacia los ralos. Los observo más de lo necesario. Escucho con atención cualquier sonido mínimo y evito quedarme demasiado tiempo en silencio dentro del baño. No se trata de miedo abierto, sino de una vigilancia constante que no logro desactivar. No intento explicar lo ocurrido como algo sobrenatural ni como una alucinación producto del desgaste emocional. Solo sé que en ese apartamento había algo que no aceptaba ser ignorado, y que ciertos lugares no están vacíos, sino simplemente demasiado silenciosos para quienes no prestan atención.